Hey Trump, estás despedido. Ya conoces la frase. Gracias por tu atención. ¿Han llegado sus conflictos internos a un punto en el que ya negocian con ustedes mismos? Nuestra primera y última palabra son las mismas desde el primer día y eso seguirá siendo así. Gente como nosotros nunca llegará a un acuerdo con gente como ustedes, ni ahora ni nunca. Estados Unidos dice que negocia con Irán, pero Irán lo niega, incluso con esas burlas contra Donald Trump que escuchábamos aquí de boca de un portavoz militar en Teherán. Después de imitar en inglés una de las frases famosas de Trump antes de convertirse en presidente, este militar afirmó así que Irán ni negocia ni está dispuesto a hacerlo. Eso pese a que Trump había asegurado antes que su administración está hablando con altos líderes del régimen iraní. Y según varios medios, Estados Unidos ha enviado un plan de 15 puntos a Teherán para intentar poner fin a la guerra. Un conflicto que se agudiza cada vez más como una crisis global y que no marcha según lo esperado por Washington, casi un mes después de lanzados los primeros bombardeos. El cierre del estrecho de Hormuz y las represalias de Irán contra las infraestructuras energéticas en otros países del Golfo sacuden desde hace semanas los mercados globales. Y una iniciativa de negociación que llega después de que Trump amenazase a Irán con escalar incluso la guerra, con un ultimátum para atacar instalaciones energéticas de Irán si Irán no accedía a esas negociaciones. ¿Avanzarán esas posibles conversaciones? Ese es nuestro tema hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, en Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y hoy nos acompañan Luciano Zácara, analista político experto en asuntos de Oriente Medio, que conecta con nosotros desde Doha, en Qatar, y Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid, en España. Les doy la bienvenida a ambos en el programa y empiezo directamente contigo, Luciano. Las declaraciones de los militares iraníes son bastante contundentes y contradicen a Washington. ¿Se niegan de verdad los iraníes a negociar? ¿Se sienten tan reforzados en este momento en su posición actual o tan cómodos como para negar esa conversación o esos contactos con Estados Unidos? No es una cuestión de comodidad. Creo que Irán está haciendo desde su punto de vista lo que tiene que hacer para poner la balanza en una situación en la que puedan negociar en mejores condiciones. Y desde el punto de vista militar, incluso Trump está demostrando que no está consiguiendo sus objetivos, que está habiendo discrepancias entre su propia gente acerca de por qué se han involucrado en esta guerra y cómo salir de esta guerra, y están tratando de aprovechar ese momento para conseguir mejores condiciones de negociación. Yo creo que Irán también necesita y quiere salir de esta guerra, pero no como el perdedor absoluto, tratando en cambio de demostrar que han sobrevivido, que han impuesto determinadas condiciones al enemigo y que no es una rendición incondicional como esperaba Trump, sino que han impuesto condiciones para un alto el fuego que en este caso Irán también está condicionando. Irán tiene capacidad y está demostrando tener capacidad de respuesta y de hacer daño a los países vecinos, por lo tanto Irán pone condiciones también para parar esas hostilidades. Por lo tanto, yo creo que es una negociación que si está ocurriendo, cosa que todavía no está muy claro, va a tardar bastante en salir a la luz cuáles son las condiciones, cuáles son los criterios, sobre todo también por la falta de confianza que hay entre los tres actores, pero que en este caso Irán tiene cierta razón al haber sido esta guerra resultado de una decisión unilateral de Trump y Netanyahu en medio de unas conversaciones que ya existían. Me gustaría ir en breve a esas posibles conversaciones y a la confianza o desconfianza que pueda haber entre ambas partes, pero quiero quedarme un momento en la contundencia, en el tono de ese mensaje iraní desafiante. Jesús, ¿cómo deja esa negativa tan contundente en público a Washington? ¿Está Trump más debilitado ahora? ¿Y con quién está negociando Trump? Él afirma desde hace días que ha estado negociando. Irán es consciente de su inferioridad de fuerzas con respecto a sus enemigos, tanto Israel como Estados Unidos, pero también es cierto que ese mismo régimen iraní ya ha negociado con Estados Unidos. Recordemos que había un acuerdo con el programa nuclear ya en el año 2015, el mismo acuerdo que Donald Trump rompió en el año 2018, por lo tanto ya ha habido esos contactos y ya ha habido esas negociaciones. Recordemos también que hasta unas horas antes de iniciarse la ofensiva, la violación del derecho internacional por parte de Israel y de Estados Unidos, el propio ministro de Exteriores de Omán, actuando como mediador, decía
que el acuerdo estaba al alcance de la mano. Por lo tanto, está claro que había también voluntad para negociar, porque Irán sabe que no tiene capacidad para vencer, para poder derrotar militarmente ni a Estados Unidos ni a Israel. Por lo tanto, entiendo, tal como ya señalaba Luciano, que tendrá que buscar una salida diplomática a la situación actual, pero evidentemente lo que no cabe esperar es que vaya a ser una rendición incondicional, como de hecho es lo que plantea Estados Unidos en esa propuesta de 15 puntos, porque le obligaría a renunciar a todo programa nuclear, no solamente al enriquecimiento de uranio, le obligaría a abrir el estrecho de Hormuz sin ningún tipo de condiciones, también a renunciar prácticamente a su programa de misiles balísticos y a dejar de apoyar a los peones regionales que desde hace décadas mantienen la zona, desde Hezbollah en Líbano hasta Hamas en Gaza y Ansar Allah en Yemen, junto a otras milicias. Por lo tanto, cabe imaginar que ahora mismo lo que estamos es un lenguaje sobreactuado, hay mucho de propaganda y de desinformación, pero que quiero creer que ya hay contactos a través de determinados mediadores para buscar precisamente eso, una salida que le interesa a Estados Unidos. Para Donald Trump continuar la guerra es una mala noticia, una vez que le ha salido mal el plan original, y para Irán evidentemente también en la medida en la que sabe que militarmente puede ser machacado si la guerra se prolonga mucho tiempo. Luciano, en otro espacio de Deutsche Welle recuerdo que hemos hablado en otro momento de la posibilidad que veías tú de que el liderazgo civil iraní, digamos el ministro de Exteriores, Araghchi, u otros actores de los que podemos hablar ahora, que ese liderazgo civil y la cúpula militar, o ese gobierno civil y la cúpula militar, en concreto la Guardia Revolucionaria, pueden no estar hablando con la misma voz. ¿Es posible que haya esa discrepancia entre lo que la Guardia Revolucionaria está comunicando o está haciendo y lo que quiere el gobierno iraní? Bueno, sin duda la Guardia Revolucionaria es la que está llevando la estrategia militar y la viene llevando desde hace bastante tiempo. Incluso desde la época de Rouhani ya se vieron muy claramente las diferencias, y que Rouhani ha tratado de poner en vereda a la Guardia Revolucionaria diciendo que tenían que rendir obediencia al poder político, y la Guardia Revolucionaria dijo que de eso nada. Por lo tanto, está claro que lo que diga Pezeshkian o lo que diga Araghchi en una mesa de negociaciones va a estar muy condicionado por lo que realmente la Guardia Revolucionaria esté haciendo. Y hemos tenido muchos casos en estos 25 o 26 días de guerra, en los cuales Pezeshkian decía una cosa, pedía disculpas por haber atacado a infraestructuras civiles en el Golfo, y a las 2 horas un comunicado de la Guardia Revolucionaria desmentía eso, diciendo que no se había atacado nada y que iban a seguir haciendo lo que querían. Por lo tanto, eso ya es evidente. Por lo tanto, pensar con quién está negociando Trump, si es autoridades civiles, si es Pezeshkian, si es Araghchi, si es incluso Ghalibaf, que es uno de los que se ha mencionado, deja muchas dudas acerca de qué capacidad tienen estos personajes del sistema político que están en sus posiciones por resultado de las dinámicas electorales, principalmente, o las dinámicas políticas, tienen o no capacidad de tomar decisiones para parar la guerra, para tener una estrategia militar distinta, para negociar determinados aspectos que tengan que ver con un programa nuclear o misilístico. En el pasado, Rouhani tuvo esa capacidad, y el poder político, el poder militar, al final tuvo que hacer caso a lo que se decidió, porque también había un apoyo por parte del liderazgo. Ahora eso no está claro. El poder electivo, digamos, no tiene esa capacidad de negociación, no tiene la capacidad de maniobra dentro del régimen político, y la mano dura, digamos, de esta contienda la está llevando la Guardia Revolucionaria, se supone que con el apoyo del líder que ha sido, en principio, también elegido en función de las preferencias de la Guardia Revolucionaria. Por lo tanto, creo que Trump está hablando con las personas equivocadas, si es que está hablando con alguno de los personajes que mencionamos, y si no, a lo mejor en realidad está hablando con ciertas personas del estamento militar. El problema es si Israel sigue eliminando a cada uno que es nombrado como jefe de la Guardia Revolucionaria, como jefe ¿cómo se llama? Del Consejo de Seguridad Nacional y de otros consejos que tienen vinculación con la estructura militar. Entonces, ¿con quién se puede negociar dentro de Irán para llegar a un acuerdo? Hay unas preguntas abiertas todavía. Jesús, mencionabas ya antes ese plan de 15 puntos de Washington, mencionabas algunos de los puntos. Entiendo que el objetivo del cambio de régimen que Trump presentó en grandes palabras el primer día no está en esos
15 puntos, ¿no? ¿Y qué más sabemos de las exigencias de Trump en esos 15 puntos? Básicamente no está ahí efectivamente un cambio de régimen porque esa estrategia se ha venido abajo. Los hechos han demostrado que por muy contundentes que sean los golpes que ha recibido hasta ahora Irán, incluyendo la eliminación de sus máximos dirigentes políticos y de sus mandos militares, Irán sigue teniendo capacidad y voluntad para resistir y, como antes señalábamos ya, también para responder intentando amplificar el radio del conflicto a toda la región. Luego, desde ese punto de vista, parece claro ya que el objetivo prioritario tanto de Israel como de Estados Unidos, que era la caída, el derribo del régimen, está fuera de la agenda. En lo que estamos ahora mismo, por lo tanto, es en intentar volver a la mesa de negociaciones en unas condiciones que impidan que Irán vuelva a ser, de alguna manera, una amenaza para Israel y para los intereses de Estados Unidos en la región. Y esto pasa, por un lado, por el programa nuclear, que evidentemente ha generado siempre muchas sospechas de que pudiera tener una naturaleza militar, cosa que el régimen siempre ha negado, y hasta ahora la Agencia Internacional de la Energía Atómica nunca ha llegado a confirmar que efectivamente haya un programa militar en marcha. Por otro lado, intentar limitar el alcance y la cantidad de los misiles balísticos con los que cuenta Irán, evidentemente para intentar que no tengan alcance para llegar hasta territorio israelí. Y, en tercer lugar, intentar evitar que Irán siga utilizando a esos que hemos denominado peones regionales, como Hezbollah, Hamas y otros grupos, para de ese modo crear problemas al resto de los vecinos de Irán y de Israel. A eso se le ha añadido en los 15 puntos la libertad de tránsito por el estrecho de Hormuz, pero, en fin, hay que recordar que Irán no está ahora mismo en condiciones de aceptar ese ultimátum y que, a su vez, está presentando también condiciones, como antes señalaba Luciano, y está diciendo que necesita tener el control de Hormuz, está diciendo que necesita recibir reparaciones por los daños que ya se le han causado hasta ahora y, evidentemente, en ningún caso nada indica que esté dispuesto a aceptar lo que Estados Unidos ha puesto teóricamente sobre la mesa. Me gustaría quedarme un poco, o que nos quedemos un poco en estos posibles contactos, estas negociaciones que no tenemos muy claro con quién son. Sí parece haber algo de claridad, alguna novedad a mi punto de vista en cuanto a los intermediarios. Muy en concreto se ha mencionado el caso de Pakistán en estos contactos de esos últimos días. Luciano, ¿está el gobierno de Islamabad asumiendo ese papel mediador y qué potencial le ves a eso? ¿Y qué pasó con los intermediarios anteriores del Golfo? Sobre todo pensaba en el caso de Omán, que ya mencionamos antes. Bueno, Pakistán y Turquía son países que se han ofrecido, que al parecer están intentando por lo menos que tener conversaciones directas con Teherán y tratar de comunicar mensajes, pero también ha habido desmentidos en relación a eso, de si se han entregado esos 15 puntos directamente o no. Una cosa que quería mencionar que dijo Jesús es verdad, ya no aparece lo del cambio de régimen, pero Trump en sus declaraciones del día de ayer y alrededor de todo el día de ayer ya venía diciendo que en realidad él ya cambió el régimen, eliminando a todos los que había eliminado. Ya había gente con la cual se podía hablar en Irán, sí, diciendo que no era Mossadegh Khamenei. Por lo tanto, no queda muy claro esos 15 puntos que está proponiendo Estados Unidos o los mensajes que le puedan transferir mediadores, a quién se los están transmitiendo. Oficialmente tiene que ser a partir de elementos vinculados a la política exterior, ya sea Araghchi o el portavoz o la presidencia o el secretario de Seguridad Nacional que ha sido nombrado ayer. Por lo tanto, es muy difícil de pensar si esto está pasando, qué capacidad tiene el mediador también de llegar a las personas indicadas, de llegar a las personas que el sistema determina que son los interlocutores válidos para comunicarse con el extranjero. ¿O es que si Trump está haciendo una diplomacia paralela, utilizando mediadores, contactando a otra gente que no está actualmente en las posiciones clave, pero que él espera que estén en una posición más clave en el futuro? Todo esto es muy oscuro. Yo creo que tiene que ver más con la necesidad de Trump de decir que está haciendo algo y de que está ganando y de que está imponiendo sus condiciones y que en realidad está arruinando cualquier intento que su propia administración está llevando a cabo
para tratar de salir de esta guerra. Y lo que demuestra que no hay ninguna estrategia ni siquiera de salida. Perdón, no hay estrategia de entrada, pero tampoco hay estrategia de salida de esta guerra. Y se están dando palos de ciego a ver con quién podemos firmar algo. Y bueno, como dijo Jesús también, ahora Irán está imponiendo condiciones. Y bueno, ustedes quieren salir de esto, ahora no van a salir tan fácil como es decir, nos vamos y ya está. Ahora tienen que cumplirse ciertas condiciones porque esta guerra la empezaron ustedes y tienen que hablar con las personas adecuadas, resolver las cosas que están pendientes y no imponer condiciones como si hubiéramos perdido una guerra que en principio Irán considera que no ha perdido. Una política o una gestión del conflicto que pega en todo caso bastante con eso de lo que se acusa a Trump, ¿no? De esa política errática e impulsiva prácticamente desde que asumió el mandato, el segundo mandato el año pasado, ¿no? Jesús, me gustaría que hablemos de otro actor clave en este conflicto, con la tercera parte, que es el otro país que ha atacado a Irán junto con Estados Unidos y Israel. Y me pregunto ahí si el gobierno de Israel va a apoyar esta iniciativa de conversaciones de Trump, o vamos a ver esas discrepancias de las que se especula entre Estados Unidos e Israel respecto a los objetivos de guerra y la voluntad que tiene cada parte de frenar o continuar con la guerra. Yo creo que para quienes tratamos de analizar lo que está ocurriendo, este es el frente que menos dudas nos puede generar. Israel tiene muy claro lo que está haciendo. Es Israel el que ha tomado la iniciativa de lanzar una agresión contra Irán con el objetivo claro de derribar al régimen, y dado que eso no ha salido así, por mucho que Donald Trump siga insistiendo ahora mismo en que ya lo ha cambiado porque prácticamente ha matado a todo el mundo, podemos entender que lo que busca ahora mismo Israel fundamentalmente es provocar un caos estructural dentro de Irán que lo convierta en un Estado fallido. Es decir, que deje de ser una amenaza para la seguridad y para los intereses israelíes por mucho, mucho tiempo. Luego, desde ese punto de vista, es evidente que a Netanyahu no le interesa que se llegue ahora mismo a ningún tipo de acuerdo que le permita a Irán seguir conservando capacidad misilística y seguir con un programa nuclear en marcha, y por su parte se está dedicando a impedir que algo así pueda suceder. No deja de ser chocante que el propio Donald Trump, cuando se le pregunta con quién está negociando, diga: no puedo decir su nombre, no vaya a ser que alguien lo quiera matar. ¿Alguien quién? Pues el propio Israel. Por lo tanto, estaría demostrando incluso su subordinación o su incapacidad para poder controlar el comportamiento de su supuesto aliado, que es Israel. En definitiva, Netanyahu creo que va a seguir adelante golpeando todo lo que pueda, alimentando también las fracturas internas iraníes, sea por la parte kurda o por la parte baluchi, es decir, todos aquellos que puedan estar descontentos con el régimen actual en Irán van a ser muy cortejados por parte de Israel para de ese modo acabar provocando una guerra de todos contra todos, un caos en definitiva que debilite a Irán y que permita a Israel cumplir con su plan. Y su plan es redibujar el mapa de la región, dejando a Israel como único actor dominante y rodeado de vecinos absolutamente machacados, absolutamente destruidos. Creo que eso es lo que cabe imaginar de lo que hemos visto hasta ahora de Benjamín Netanyahu. Si asumimos esa posición, Luciano, de que Israel en realidad tiene interés de continuar esto y que incluso le interesa que Irán se convierta en una especie de Estado fallido, ¿cómo impactaría eso en la región y también en los intereses de otros países? Pienso en una potencia regional como Arabia Saudita, sin hablar de los europeos que ven esto siempre con la preocupación de las olas migratorias, ¿no? ¿Cómo impactaría un Irán desmembrado, en caos, en los intereses de los países del Golfo, de Arabia Saudita? Bueno, yo creo que esto parece ser una profecía autocumplida. Se dijo en todo momento qué va a pasar si se invade Irak, y pasó lo que pasó. ¿Qué va a pasar si se invade Irán o se ataca a Irán? Y estamos viendo otra vez lo que puede llegar a pasar. Y vemos que pasan 20 o 30 años y seguimos viendo los mismos errores que cometen los líderes cuando deciden tomar o cuando deciden una invasión o un ataque por el estilo que convierte, como dijo Jesús, a un Estado que antes, nos guste o no nos guste, el gobierno que tenía, era un Estado consolidado y que tenía el control de todo el territorio. Esto puede pasar en un Irán que tiene 90 millones de habitantes, que tiene una diversidad cultural, étnica,
geográfica muy grande, en donde tensiones separatistas que han estado, que han existido, pero que han estado controladas durante 200, 300, 400 años, de repente salgan todas disparadas, en un contexto ya de por sí conflictivo, en donde hace falta muy poco para encender un fuego, como lo hemos visto en los últimos 40 o 50 años, y en donde todo el mundo está advirtiendo que cualquier cosa que pase en Irán que termine desmembrando el país, que termine creando un vacío de poder, con grupos militares o paramilitares que tengan control de armamento, que estamos viendo que tiene un efecto muy grande en relación a su contexto, y que puedan llegar a afectar cualquier tipo de intereses de cualquiera de los vecinos, estamos ante una catástrofe regional de una magnitud, diría, incomparable con todo lo que hemos visto hasta ahora que haya pasado en Afganistán, en Irak, en Siria o en Yemen. Creo que esto es, sin duda, sería la guinda sobre el pastel de los errores que las grandes potencias cometen en sus políticas intrusivas en Medio Oriente sin saber o sin tener una estrategia clara de qué es lo que se está haciendo, por qué, con qué intereses y, en definitiva, con qué planes de estabilización que en realidad nunca han funcionado en todos estos años. Y sería la guinda para el pastel, entiendo, para esas guerras eternas de las que se le critican a Estados Unidos en casa mismo, los propios norteamericanos, la guinda sobre el pastel, partiendo de que Irak y Afganistán fueron problemas mayores. Este podría ser mayor, según entiendo tus apreciaciones, Luciano. Se nos va terminando el tiempo, Jesús. Quiero terminar contigo mirando otra vez a esas posibles opciones, salidas para Donald Trump. La guerra está por cumplir un mes. Irán parece lejos de claudicar, lo veíamos ahora aquí también, incluso en el escenario ese de posibles contactos y conversaciones, y Estados Unidos está bajo esa presión por la crisis energética global. ¿Qué salidas u opciones tiene Trump? ¿Crees que cumplirá con su amenaza de escalar la guerra de hace unos días y de bombardear instalaciones petroleras iraníes, o incluso considerar en algún momento esa opción que parece un tabú hasta ahora de enviar tropas terrestres o retirarse? ¿Qué opciones ves para Donald Trump? ¿Qué salidas? Si partimos de la idea de que Estados Unidos es el que tiene más prisa para intentar encontrar algún tipo de solución o de acuerdo, aunque sea temporal, porque a Trump eso ya le empieza a pasar factura en un contexto electoral y económico cada vez más preocupante en el propio Estados Unidos, podríamos entender que la opción de la negociación tiene que ser considerada, aunque creo que ahí coincidimos en que de momento la probabilidad de que de eso salga algo claro a corto plazo es muy reducida. Eso nos llevaría entonces a ver que, mientras tanto, Estados Unidos sigue acumulando medios en la zona. Hay marines, hay efectivos de la División Aerotransportada 82 que se están dirigiendo a Oriente Medio, y despliegue de más buques y de más medios militares, lo cual hace pensar en una escalada militar para intentar machacar completamente ya lo que pueda quedar del régimen. Por otro lado, podemos ver que el propio Irán tiene también bazas que todavía no ha utilizado. Podemos pensar en la milicia yemení de Ansar Allah, que puede en un momento determinado activar sus capacidades para perturbar el tráfico en Bab el-Mandeb, la entrada y salida del Mar Rojo. Puede acabar minando el estrecho de Hormuz, con lo cual complicar todavía más el tránsito marítimo en esa zona tan delicada. Y, en definitiva, si tuviera que apostar, creo que desgraciadamente a día de hoy hay muchas más probabilidades de que el conflicto todavía escale a que se encuentre una solución negociada a corto plazo. En todo caso, un conflicto que parece que nos va a acompañar todavía mucho tiempo y que seguro volveremos a analizar en este espacio o en otros espacios de Deutsche Welle con ustedes dos, con Luciano Zácara desde Qatar y con Jesús Núñez Villaverde desde España. Les agradezco a ambos mucho su tiempo para este análisis de hoy, me ha parecido muy interesante. Y hasta la próxima.